Hermanos, buscamos de nuevo en nuestras Biblias esta parte que hemos leído también, el libro Hechos, capítulo 16, y esta mañana estudiaremos los versículos 1 a 15. Algunas cosas de esta parte, de esta historia. Hechos 16, versículo 1 a 15. Y hermanos, empezamos esta predicación con una pregunta importante para cada uno de nosotros. Y esa pregunta es, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos nosotros que somos salvos? Porque hay muchas ideas en iglesias y en el mundo en qué manera podemos recibir la salvación. Por ejemplo, hay personas que dicen, al momento que visito una iglesia estoy seguro, pero no es cierto. Hay personas que dicen, yo soy salvo porque soy bautizado. Eso tampoco es verdad. Y entonces, hay mucha confusión también en iglesias sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Preguntas importantes. Y también tenemos que saber que Satanás está tratando siempre de confundirnos para que personas se engañen a sí mismos sobre la salvación. Entonces, lo que tenemos que aprender, hermanos, es pensar de una forma bíblica sobre la salvación. ¿Sí? Si hablamos acerca de la salvación, debemos escuchar a la palabra. Eso es lo más importante. Y debemos tener en cuenta entonces que nuestra salvación es personal. Cada uno de nosotros tiene que saber que está salvo o no. No podemos estar salvos porque tenemos un amigo que vive muy cerca del Señor, no. Cada uno tiene que tener una relación personal con el Señor para recibir la salvación. ¿Sí? Y sabemos de la palabra también que para ser salvo tenemos que experimentar un cambio grande en nuestra vida. Una conversión. Nuestro corazón debe cambiar. La Biblia habla de esto en varias formas. Por ejemplo, sobre el renacimiento o la recreación. Ser una nueva criatura. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere hacernos una nueva criatura. Una nueva persona. Debemos recibir un corazón nuevo, dice la palabra, por ejemplo. ¿Sí? Salmo 51. Nuestra vida debe cambiar profundamente y totalmente. Un milagro tiene que suceder. ¿Sí? Y solo así podemos ser salvos. Jesús mismo lo dice. Por ejemplo, en Juan 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, sin el cambio no estamos bien. Sin el cambio no estamos salvos. Y entonces esta mañana estudiamos una historia que nos habla acerca de esto, lo que pasó en la vida de una mujer que Pablo encontró en una ciudad nueva. Lidia se llama ella. Eso hemos leído en el capítulo 16. Y el tema entonces de la predicación es un corazón abierto por Dios. Un corazón abierto por Dios. Entonces, de nuevo estudiamos una parte del libro de Hechos. Y recordamos todavía, hermanos, sobre qué habla el libro Hechos. El libro Hechos habla sobre el inicio de la iglesia cristiana. ¿Sí? Después de todo lo que pasó con Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Después de todo eso, empieza el libro de Hechos a contarnos cómo empezó a existir la iglesia cristiana. Cómo salieron los predicadores en todo el mundo para predicar el evangelio.
Y eso tiene resultado, porque eso podemos leer, por ejemplo, en el versículo 5. En el versículo 5, ahí dice la palabra: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es hermoso, ¿no? Entonces, había una iglesia que estaba creciendo cada día. Cada día llegaron más creyentes, cada día. Una iglesia bendecida, crecen en la fe y crecen en número. ¿Es esto nuestro deseo también por nuestra iglesia? Que crecemos en número, pero también en profundidad, en conocimiento de la palabra. ¿Tenemos este deseo? Y entonces en esta parte encontramos a Pablo. Y Pablo conocemos, ¿verdad? Porque hace 2 semanas estudiamos la historia de su conversión. Él estaba persiguiendo a los cristianos hasta el momento que Dios cambió su vida. Y él cambió de un perseguidor en un seguidor de Jesús. Un gran predicador. Empezó inmediatamente a predicar el evangelio. Y Pablo ahora entonces, juntos con otros apóstoles, está pasando por todos los lugares, ciudades, para predicar en todas estas ciudades el evangelio de Dios. Y su obra es bendecida porque en todas partes empiezan a existir nuevas iglesias. La fe cristiana está creciendo, pasando por muchos lugares. Eso hemos leído también. Muchos pueblos, por lo que Pablo está viajando, y en cada pueblo él tiene resultado. En cada pueblo empieza a existir una iglesia nueva, hasta que suceda algo inesperado. Leemos 2 veces en el versículo 6 y 7 que ellos van a un lugar atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Y en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, primeramente, él tiene mucho resultado en su obra, pero de uno al otro momento, él no puede predicar el evangelio. No es porque las autoridades no lo permiten, sino el Espíritu Santo mismo dice que él no tiene que hacerlo. Prohibido, dice el versículo 6. Entonces eso está pasando, y eso es raro, ¿no? Pero en eso podemos ver, hermanos, que los predicadores están bajo la autoridad de Dios. Dios manda a sus predicadores al lugar que Él quiere. Y si un predicador está predicando en otra parte, en que Dios no quiere que Él predica, sucede lo que está aquí en el versículo 6 y 7. El Espíritu no se lo permitió. Entonces, los predicadores siempre tienen que pedir para ser guiados por el Espíritu, para saber que está en el lugar correcto. Y no solo los predicadores, sino eso vale para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que saber lo que Dios nos pide. Y eso, entonces, cada día tenemos que empezar con una oración, hermanos, y sobre eso ya hemos hablado también en el curso de membresía una vez. Cada día tenemos que orar a Dios para decir: Dios, cuéntame lo que tengo que hacer hoy. Tal vez tengo que hablar con tal o tal persona, una persona en el trabajo, encontrar a una persona en algún lugar. Tenemos que ser guiados por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no pedimos para ser guiados, significa que estamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero Dios nos manda para hacer la voluntad de Él. Entonces Pablo no sabe por qué no puede predicar en esos lugares y está buscando y viajando
para encontrar una oportunidad, pero no la encuentra. Él está viajando días probablemente, ¿sí? De un lugar al otro, pero el Espíritu Santo fue prohibido por el Espíritu Santo para hablar en los lugares que él está visitando. Hasta el momento que Pablo está en Troas, en una ciudad, y ahí Pablo recibe una visión. Versículo 9 lo dice. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces esa visión es una indicación de Dios para Pablo, y él debe ir a Macedonia. Y dice algo bonito en el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida están tratando de viajar a este lugar. Enseguida. No están dudando, no están esperando, enseguida. Eso es obediencia, hermanos. Y entonces ese hombre en la visión está pidiendo ayuda. Ayúdanos, dice. Y entonces, ¿sobre qué tipo de ayuda tenemos que pensar? Tal vez ese hombre tiene hambre y necesita comida. O tal vez tiene problemas económicos y él necesita dinero. O tal vez tiene problemas de salud y necesita alguna sanación. ¿Qué piensa usted? Así podemos pensar nosotros, ¿no? Al momento que alguien viene a nosotros y dice: ayúdame con algo. Hermanos, yo sé que por los problemas terrenales, que son parte de nuestra vida y que puede formar una gran parte de nuestra vida, yo sé. Por los problemas terrenales podemos estar muy ocupados en los problemas terrenales y pensar que son los problemas mayores que tenemos, ¿verdad? Yo entiendo esto. Pero la palabra nos dice, hermanos, y tenemos que poner la palabra en el primer lugar en nuestra vida, que debemos estar ocupados primeramente en los problemas espirituales que tenemos. Primero tenemos que buscar a Dios, porque nosotros como seres humanos, al momento que tenemos un problema, muy rápidamente pensamos: ¿quién me podría ayudar? Por ejemplo, si nos falta un dinero, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un tío allá, tal vez lo puedo llamar para que me preste un dinero. Así pensamos nosotros muy rápidamente, ¿verdad? Y pensamos entonces en soluciones humanas. Pero Dios dice que tenemos que enfocarnos en Él, siempre, y esperar las soluciones de Él, siempre. Y lo más importante es que Jesús nos dice que no tenemos que preocuparnos por la vida. Lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo el resto añadido será. ¿Creemos esta promesa o no? ¿Creemos nosotros en esta promesa? Es una pregunta. ¿O creemos más en las soluciones en que pensamos nosotros? Entonces ese hombre en la visión tiene una necesidad, pero no es una necesidad terrenal, no es su problema de salud, no es sus circunstancias económicas, no es verdad. Él, en la visión, el problema que él tiene es espiritual. Él necesita el evangelio. Eso es lo que necesita. Y por eso Pablo recibe esa visión. Por eso ese hombre está diciendo: ayúdanos, pasa a Macedonia para predicarnos el evangelio. Eso es la necesidad sobre que está hablando ese hombre. Entonces Pablo y el grupo con que están obedecen inmediatamente a Dios, y enseguida están tratando de buscar una oportunidad para viajar a esa ciudad, a esa parte. Y después un viaje largo, llegan a esta ciudad de Macedonios.
Filipos se llama esa ciudad, Filipos. Y hermanos, tenemos que pensar, ¿no? Pablo estaba buscando un lugar para predicar, no podía encontrarlo. Recibió ese sueño para ir a Macedonia. Entonces, ¿qué puede esperar Pablo? ¿Qué puede esperar? Yo pienso que puede esperar personas que están esperándole para recibirlos, ¿sí?, en su ciudad para recibir el Evangelio, ¿verdad? Una multitud probablemente, reconociendo su problema para recibir el predicador que les lleva al Evangelio. Hay necesidad, pero no hay una multitud. No hay ni una persona que está esperando a ellos. Lo que podemos leer es que ellos llegan a la ciudad y están visitando esta ciudad, Filipos, y no encuentran a nadie que tiene necesidad por días. No hay nadie que esté esperándoles. Algunos días se quedan a la ciudad sin encontrar a una persona que necesita el Evangelio. Nadie. Hasta que viene el día de reposo. Versículo 13 lo dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, salieron la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Entonces, probablemente ellos han escuchado en la ciudad que cada día de reposo, cada sábado es en la Biblia día de reposo, cada sábado está reuniéndose un grupo fuera de la ciudad, cerca del río, para adorar a Dios. Eso significa que ellos creen en el Dios del Antiguo Testamento. Son personas que se convirtieron a la religión de los judíos. Están alabando y glorificando a Jehová, pero significa, Antiguo Testamento, que todavía no conocen a Jesús. Y entonces está un grupo orando junto al río, en la iglesia más hermosa que hay, en la naturaleza. ¿Sí? Ellos no tienen un edificio, ellos no tienen nada, no tienen banca, no tienen sillas. Ellos están juntos cerca de un río, nada más. Y en ese grupo hay una mujer, y esa mujer se llama Lidia. Así dice el versículo 14. Entonces hay una mujer que se llama Lidia, y ella es vendedora de púrpura. ¿Sí? Dice ese versículo. Que adoraba a Dios y estaba oyendo. Entonces esa Lidia es una empresaria. Ella tiene un negocio de telas exclusivas, telas de púrpura. Fue algo especial en el tiempo de ellos, ¿sí? Entonces probablemente una mujer rica. Y es hermoso el testimonio sencillo que encontramos en este versículo, hermanos. Adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Y estaba oyendo. Hermanos, si nosotros vamos a la iglesia con estas dos cosas en nuestro corazón, estamos muy bien. El deseo de adorar a Dios y el deseo de oír la palabra. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ella. Está oyendo y adorando a Dios. Lo que podemos encontrar también en esa parte, y eso para mí es algo hermoso, y yo lo puedo confirmar por experiencia propia también, que funciona así. Hermanos, Lidia, Pablo encuentra a esa mujer, ¿sí? Cuando ella ya es preparada por Dios, ¿sí? Lidia ya ha encontrado el Dios del Antiguo Testamento, Jehová. Esa Lidia ya está adorando a Dios, ya está oyendo la palabra, tiene
un deseo para conocer más y más de este Dios. Y ahora, precisamente, en este momento está aquí al lado de este río para encontrar a Pablo, para que Pablo pueda llevar el mensaje del Evangelio, para llevarla a Cristo. Entonces, Dios está guiando la vida de ella, de Lidia, y la vida de Pablo para tener ese encuentro, para que ella pueda recibir el Evangelio al momento adecuado. Eso es hermoso, hermanos. Tal vez puede tener esa experiencia también en su propia vida, ¿sí? Dios usa en general muchas cosas y muchas personas para enseñarnos en el camino. Y cada uno tiene su propio camino, su propia forma de encontrar a Dios al fin. La guía de Dios en la vida de los creyentes es algo maravilloso, ¿sí? Y Dios puede realmente usar cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco a personas que recibieron un deseo de servir a Dios con los testigos de Jehová y después encontraron la verdad, ¿sí?, en una iglesia cristiana. Y entonces a veces Dios está aún usando iglesias con doctrinas incorrectas para llevar personas a Él. Dios lo puede hacer. Y también Dios usa a veces circunstancias muy duras en la vida para guiarnos a Él. Nada es inútil en la vida de los creyentes, nada. Y entonces mira lo que va a pasar. Pablo va a compartir el Evangelio, él va a predicar el Evangelio, explicar quién es Cristo, lo va a predicar como el Salvador del mundo, y el mensaje fue bendecido por Dios al corazón de ella. Eso leímos literalmente en el versículo 14. Y el Señor, no es Pablo, no es ella, el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bonito, ¿no? Así obra el Señor, hermanos. Ningún hombre es capaz de cambiar al otro. Pero lo que dice la palabra es que Dios puede utilizar la predicación para hacer su obra en el corazón de alguien. El Señor abrió el corazón de ella para recibir la palabra. Y eso es necesario, hermanos. Eso es necesario. Porque lo que es importante para saber es que cada uno de nosotros tiene naturalmente un corazón cerrado. Totalmente cerrado. Cerrado por las cosas de Dios. ¿Por qué es que hay mucha gente en el mundo viviendo que no quieren escuchar a la palabra de Dios? ¿Por qué no tienen el deseo de escuchar la palabra de Dios? Es porque sus corazones están cerrados. Cerrados. La palabra de Dios no entra porque está cerrado. Y el único que puede abrir el corazón es el Señor. Y lo hace a través de la palabra. Entonces nuestro corazón está cerrado. Y está tan cerrado que no podemos abrirlo. No tenemos la llave para abrirlo. Y el corazón no solo está cerrado, también está vacío. No contiene nada. Y entonces eso, como seres humanos que viven sin Dios, nos da una actitud para siempre buscar algo para llenar nuestro corazón. Y siempre pensamos, si tenga tal o tal cosa, ahí estaría feliz. Pero esa inquietud, hermanos, es insatisfactoria. Siempre necesitamos más cosas para tratar de llenar nuestro corazón, pero no podemos hacerlo.
Porque nuestro corazón está cerrado naturalmente, ¿sí? Y entonces, hay muchas personas que están tratando de llenar su corazón, ¿sí? Muchas cosas, dinero, mujeres, hombres, atención mala. También con tratar de obedecer a Dios de una forma muy estricta para mostrar a Dios, mira, yo soy una buena persona, tú tienes que aceptarme, algo así. El hombre siempre está tratando de vivir una forma para llenar su corazón y no lo puede porque está cerrado. Nuestra única esperanza viene de Dios. Dios es el único que puede abrir nuestro corazón y es el único que puede llenar nuestro corazón. El único. Jamás podemos abrir y llenar nuestro corazón, hermanos. Tenemos que rogar a Dios para hacerlo a través de la predicación de su palabra. Y entonces por eso esta mañana estudiamos una parte que nos da esperanza. Porque el Señor no solo abrió el corazón de ella, todavía está haciéndolo. Por eso estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer siempre? Ir a Jesús en oración pidiendo por ese poder para abrir nuestros corazones, para romper las cerraduras, para quitar todos los bloqueos que tenemos en nuestra vida y para ser llenado por primera vez u otra vez. Porque cada vez necesitamos la palabra de Dios para ser llenados con Él. Es un milagro, hermanos, al momento que Dios está obrando así en nuestra vida. Es un milagro, porque nadie de nosotros merece este cambio. Nadie. ¿Ya sabe de esa paz que Dios le puede dar? Esa felicidad, ese gozo que el mundo jamás puede darle. ¿Sabe de esa paz que aún puede tener en medio de todos sus problemas terrenales? Es un paz que viene de Dios, que Él puede darnos en abrir nuestros corazones. Y es un cambio que todos nosotros necesitamos para poder entrar en el cielo. Sin ese cambio, no vamos al cielo, hermanos. Entonces Dios abrió el corazón de ella. ¿En qué momento? Pues tal vez cuando ella estaba en la ciudad comprando sus cosas, cualquier cosa. ¿En qué momento abrió Dios el corazón de ella? Es importante para saberlo. Dios lo puede hacer en cualquier momento, yo sé, pero normalmente Dios lo hace al momento que estamos oyendo, leyendo la palabra. Así también podemos leer en esa parte. Al momento que Pablo les anunciaba la venida de Cristo, anunciaba a Jesús como el Salvador del mundo, ahí abrió Dios el corazón de ella. Entonces, hermanos, si no tenemos deseo en nuestro corazón para ir a la iglesia, mi consejo es, vaya, porque es el único lugar donde Dios, no es el único lugar, pero es el lugar normal donde está obrando Dios por medio de su Espíritu Santo para abrir nuestros corazones por primera vez u otra vez para llenarnos de nuevo con ánimo. No hay que esperar por ánimo para ir a la iglesia de Dios. Es así que Dios nos puede llenar con ánimo al momento que estamos en la casa de Dios. ¿Sí? Dios abrió el corazón de Lidia por medio de la palabra. Y la vida de ella cambió totalmente. Eso es también hermoso, porque al momento que nosotros recibimos la salvación, hermanos, no significa, ya, ahora yo sé y yo voy a guardarlo por mí mismo. Así no funciona. Así no funciona. Mira lo que está pasando en esta parte. Entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. Entonces, ella no solo guarda esa
salvación por sí mismo, también lo comparta con su familia. En eso podemos ver, hermanos, que el cambio es real, porque al momento que cambiamos también queremos dar a nuestros familiares la misma felicidad, la misma paz que hemos encontrado nosotros. ¿Verdad o no? Vamos a terminar, hermanos. El corazón de Lidia fue abierto por Dios. El inicio de la vida espiritual de ella, o mejor dicho, el inicio de la vida con Cristo, porque Dios ya estaba obrando en el corazón de ella. Lidia fue cambiada realmente. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Somos nosotros también cambiados? ¿O es el único cambio de nuestra vida que visitamos la iglesia ahora y antes no? Eso no es suficiente. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra. Es mi deseo y oración, hermanos, que todos nosotros podemos testificar de este cambio. Porque si Dios hace ese cambio, estaremos bien para siempre. Si Dios está obrando así en nuestra vida, estamos bien. Somos bienaventurados, dice la palabra, al momento que Dios está obrando en nuestra vida. Y así, solo hay uno que recibe la gloria y la honra de la salvación. No fue Pablo que abrió el corazón de ella. No fue ella misma que abrió su corazón. Fue el Señor que abrió el corazón. Entonces, si podemos testificar de este cambio en nuestra vida también, hermanos, tenemos que dar siempre la gloria a Él. A Cristo el Señor. Amén.